Estimados miembros de la comunidad, el día de hoy recibí la vacuna del COVID-19. La vacuna pronto va a estar disponible para todos nosotros. He decidido colocarme la vacuna debido a que por mi trabajo en la comunidad, que hago alcance comunitario, he visto en muchas oportunidades cómo esta pandemia ha afectado a la comunidad, cómo ha afectado a familias, cómo ha afectado y ha impactado de una forma tremenda nuestra vida familiar y nuestra vida en la comunidad. Por eso he tomado la decisión de vacunarme. La vacuna, pues he visto, he leído que es una vacuna segura, que es una vacuna que ahorita tenemos que cumplir una responsabilidad social, tenemos que cumplir nuestro rol en la comunidad, debemos colocarnos la vacuna apenas esté disponible para proteger a nuestra familia, protegernos a nosotros mismos y para proteger a la comunidad. Este es un esfuerzo que todos unidos podemos mantener el COVID controlado. Por favor, igual continúen colocándose sus mascarillas, continúen practicando su distanciamiento social 2 metros, continúen manteniendo grupos pequeños. Recuerden que reunirse con muchas personas puede hacer que haya infección. Entonces mantengamos las reglas, mantengamos nuestra función como miembros de la comunidad, que nuestro rol es súper importante.